Bueno, ahí estamos, arrancando la grabación. Y lo que nos toca hoy, eh, el sistema métrico legal argentino, que es la unidad 7 ya. Hoy sería Sí. nuestra última clase de los días martes, eh, y mañana miércoles va a ser la última de los días miércoles. Y bueno, ¿de qué trata el sistema métrico? Vos estuviste chusmeando algo, Liliana, me dijiste, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, Sí. qué chusmeaste? ¿De qué se trataba esta unidad? Mm, Acá ya se lo digo porque lo tengo acá. Un segundo. Mm. Eh, Hay varios sistemas, el de longitudes, el de área de superficie, el de volúmenes, de pesos y de capacidades. Bueno, vos le llamás sistemas, pero son todas cosas que uno hace, por ejemplo, el cálculo de superficies, de áreas de superficies. Eh, el tema del sistema hace referencia al tipo de unidad que usa, ¿no? Sí. En nuestro caso, bueno, el sistema métrico legal argentino. Ujú. Particularmente los sistemas son métricos, ¿no? Y esas unidades que usamos acá en la Argentina, por ejemplo, para hablar de distancia, tenemos el cuadrito ahí que lo traje del apunte. Ya podemos Sí. chusmear que la unidad principal dice un M. El Metros. M, claro, un metro, ¿no? Ujú. Nosotros usamos eso, no hablamos de yardas, por ejemplo, ¿no? No hablamos de millas. Ujú. Eso es otro sistema métrico, si mal no recuerdo tiene el nombre de imperial. Hay, coincidiendo con la palabra, lo usan los yankees, por ejemplo. Por ejemplo, también para el peso de las... Están hablando por ejemplo, el peso de ya sea barriles o lo que fuera, le pueden llamar en onzas, Ujú. ¿no? Entonces, tienen otras unidades a las cuales usamos nosotros. Y el sistema métrico que nosotros usamos es el más comúnmente usado a nivel mundial. Un poco contraintuitivo, ¿no? Considerando que uno esperaría que la potencia mundial actual use este sistema métrico, ¿no? De hecho, muchos quilombos en ingeniería que desembocaron en desastres tienen que ver por haber convertido mal unidades de un sistema métrico a otro. Llegó la alarma. No, pero no es Sammy. No, no es. Siga, siga. No, hice una pausa por las dudas. Bien, entonces, eh, muchos quilombos que ocurrieron en la vida real, que desembocaron en desastres, tienen que ver con haber convertido mal unidades de un tipo a otro. Porque hay una equivalencia, ¿no? Entre yardas y metros, por ejemplo. Nosotros no Sí. nos vamos a meter en comparar sistemas métricos, pero quiero que sepan, que sepas, que hay una equivalencia entre las unidades de uno y de otro. Si querés chusmearlas por tu cuenta, sos libre de hacerlo. De hecho, te invito a que lo chusmees a ver de qué se tratan. Particularmente, podrías buscar cuánto es una pulgada en centímetros. Es lo más Sí. comúnmente usado en algún taller. Incluso cuando estamos acá en Argentina, hay veces, muchas veces, que tenemos que convertir, por ejemplo, unidades de o milímetro o centímetro a lo que llamamos pulgada. Porque Ujú. muchas máquinas por ahí vienen con cierta configuración en pulgada. O ciertas especificaciones nos las mandan en pulgadas. Entonces uno tiene que saber convertir. Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en cómo convertir dentro de nuestras unidades, ¿sí? De un tipo de unidad a otro. O por ejemplo, de metro a kilómetro. De kilómetro a centímetro, ¿sí? Ese tipo de cosas.
Y acá, no sé si lo llegas a ver o apreciar, esto no tiene por qué salir de la intuición, ¿eh? Esto es como nosotros lo definimos. Eh, no te tiene por qué salir de la intuición que 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Esta primera columna que ves acá nos estaría diciendo eso, ¿sí? No sé si Sí, vos ya lo sabías, sí, pero... sí, eso lo vi, que después saltamos de 10 en 10. Ah, bueno, eso es una observación eh, muy aguda, ¿no? Por sí, ejemplo, para ir desde y el para metro, superficies es de 100 en 100. claro. Para ir de metro a decámetro, ¿cuántos tuvimos que juntar de la unidad anterior? Tuvimos que juntar 10. De metro a decámetro. De metro a decámetro. Fíjate, hubo un salto de cuánto. Si tengo que tener 10 de la Sí, unidad anterior, bueno, hubo un salto de 10. Ahora, si pasé de 10 a 100, también hubo un salto de 10. Tuve que agarrar 10 decámetros para sí, tener un hectómetro. ¿Sí? exacto. Tuve que agarrar 10 de estos, 10 decámetros, Sí, para sumar un hectómetro. ujú, ¿Sí? Porque cada decámetro eran 10 metros. Entonces, si lo tengo 10 veces, tengo los 100. Y así, ¿no? Lo mismo para acá, de las unidades más sí. chicas al metro. Bueno, entonces mi pregunta será, si queremos convertir, saber cuántos metros son 20 hectómetros, ¿qué cuenta hago? ¿Cuántos metros son 20 hectómetros? Claro, si yo tengo la medida de distancia de 20 hectómetros y quisiera Sí, saber en metros a cuánto equivale, ¿qué cuenta hago? si no sé cuántos metros son 20 hectómetros. ¿Qué cuenta? Hectómetros. Nosotros no sabemos la equivalencia de 20 hectómetros, ¿no? Con metros. Sabemos la equivalencia de un hectómetro. De un hectómetro, sí. Sabemos que un hectómetro, ¿cuánto es? Lo tenemos en el cuadro, ¿eh? No, no hace falta adivinarlo. Sí, Un 100 hectómetro, metros, 100 metros. 100 metros, ¿no? Ujú. Bueno, pero nosotros tenemos 20 hectómetros. Uf, H, M, ahí va. Esto no es otra cosa que sumar 20 de estos, ¿no? Ajá. ¿Ves a dónde voy, creo, no? Sí, sí, sí. Lo voy a poner la suma larga acá. Es lo mismo que sumar esto, más, ta, 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 ta. No voy a poner los 20, pero voy a decir que acá hay 20. Sí, Bueno, pero sabemos que cada uno son 100. sí. Tenemos más 100, ta, 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 más 100. ¿Y eso cuánto nos da? Porque lo tenemos al 100 ¿cuántas veces? Y Tenemos, 20 veces. claro, porque cada uno de estos era 100. Sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, como cada uno de esos es 100 y lo tenemos 20 veces, ¿cuánto da 20 veces 100? Esto es lo mismo que hacer 20 por 100, ¿no? Sí. 200. 200 o 2000. 2000. 2000. Bueno, entonces, esto nos dio 2000 metros. ¿Sí? Y vos dirás, bueno, pero entonces hay que hacer esto cada vez que querramos convertir unidades. Uno lo puede convertir siempre así, paso a paso, despacio, ver qué ocurre. Es un poco laborioso, ¿no? Lo que me gustaría que descubramos es una manera más directa. ¿Sí? Ujú. Y bueno, medio que acá lo podemos intuir quizás. ¿Por qué? Bueno, eh, si al número 20 lo multiplicábamos por 10 y lo multiplicábamos por 10, Ujú. es lo mismo que haber multiplicado por 100, ¿no? Sí. Bueno,
llegamos al mismo resultado de 2000. Sí, ¿Y de dónde pudo haber salido esto? Que yo tuve que hacer por 10 por 10. ¿Sí? Yo tuve que pegar un salto de 2 unidades. Estábamos sí. diciendo que el hectómetro era 10 veces el decámetro y el decámetro a su vez era 10 veces el metro. Ujú. Entonces, para ir a una unidad más pequeña, nos alcanza con multiplicar por 10, ¿no? Al fin y al cabo, lo que esconde es esto que hicimos acá. Ajá, El número por el cual terminemos multiplicando, en este caso 100, ¿de dónde salió? Y de hacer 10 por 10, sí, ¿no? Entonces ahí tenemos la clave. Para ir de una unidad más grande a una más pequeña, por ejemplo. sí. ¿Te Ese, convenzo? ese, ese me lo anoté. Para ir de una unidad más grande, multiplicamos por 10 una cierta cantidad de veces indicando por los saltitos. Muy bien, perfecto. ¿Te lo escribiste recién? ¿O lo Sí. tenías anotado? No, no, lo tengo en el cuaderno que cuando repasé, lo vi en un video, Ah, pero me cuesta un poco. ¿un El video problema, de el mío o problema, un video...? un video suyo. Bien. Ibas a decir algo y te interrumpí. No, que lo que me cuesta, por ejemplo, es el problema de las... Ya vamos a llegar al problema. Primero quiero que terminemos de cerrar de Sí, sí, una sí. unidad grande a una más chiquita. Y pero y al revés, entonces, ¿qué cuenta hay que hacer? Si no... De dividir. Ah, bueno, tiene algo de sentido quizás, ¿no? ¿Por qué lo digo? Si quisiéramos saber al revés, ¿no? Tenemos que ir de una Sí. más grande, perdón, de una más pequeña a una más grande. Entonces pongo la misma pregunta. ¿Cuántos hectómetros? Son 20 metros. Estamos en el caso en el que quiero ver, tengo que ir de metro a hectómetro, de metro a hectómetro. Tengo que Ujú. ir a una más grande, ¿no? Entonces sí, estamos en la situación opuesta. Ajá. ¿Cuántos hectómetros son 20 metros? Partimos del metro y queremos saber a cuántos hectómetros equivale. Bueno, nosotros sabemos que un hectómetro, Son 100 o metros. mejor dicho, un metro, ¿cuánto es de, por ejemplo, un decámetro? Partamos de ahí. Un metro, ¿cuánto es de un decámetro? Eh, Yo estoy mirando 10. acá. Ahí me Sí. dijiste a cuántos metros equivale un decámetro, y está bien. Yo lo que te Ujú. pregunté es un poco distinto. Yo lo que pregunté es, el metro, ¿cuánto nos representa de un decámetro? Yo para tener el decámetro necesito 10 metros. Sí. Entonces si agarro solo un metro, ¿cuánto me representa el decámetro? ¿Cuánta cantidad? No, no sé. Yo necesito 10 de los metros para tener un decámetro. Bueno, pero si solo miro uno de esos metros, no Y, sería una de las partes, ¿no? ujú. ¿De cuántas partes? Una de cuántas partes. De 10. Una de 10. Uno, Ujú. tener uno de 10. Tener uno de 10. Nosotros llamábamos a esto como la décima parte, ¿no? Sí. Ah. ¿Y acá qué aparece? Hay que dividir por qué. Hay que dividir. Ah, va por ahí. ¿Sí? Ujú. Cuando nosotros tenemos, voy a escribirlo, cuando tenemos un metro, esto es lo mismo que decir 0,1 decámetro. Nosotros lo dedujimos mirando cuánto necesitábamos para tener un decámetro, ¿no? Fíjate que si yo Ujú. sumo 10 de estos, si yo sumo 10 veces este 0,1, hago 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Si sumo 10 veces, llego a tener uno, ¿no?
llego a tener un decámetro. Un decámetro. Y de este lado, ¿cuánto sumé? Y sumé 10. Tengo los 10 metros. Hicimos Ujú. bien la conversión de unidad. Ajá. Esta es la clave, pero ¿por qué? Bueno, porque para ir de metro a decámetro, de acá dedujimos que tenemos que hacer división, ¿no? Ujú. Más o menos te terminé de convencer ahí de por qué es Sí, sí, sí. para ir de una unidad más pequeña. Una unidad pequeña, voy a poner, a una más grande, dividimos por 10. No me quedó muy lindo. Acomodado. Ahí va. Entonces, para ir de una unidad más pequeña a una más grande, dividimos por 10. La cantidad de saltos que haga falta, ¿no? Porque podríamos hacer paso a paso. Nosotros teníamos que saber 20 metros a cuánto equivalía en hectómetro, ¿no? Sí. Bueno, para hacer todo ese paso o todo ese salto, teníamos que pasar por dos unidades, ¿no? Tenemos que pasar por el decámetro para luego llegar al hectómetro. O si querés, había una unidad intermedia. Ujú. Entonces uno puede primero hacer la conversión de los 20 metros a decámetro, ¿sí? Y después puede hacer la conversión al hectómetro. Nosotros, Ujú. bueno, no hace falta que lo hagamos pasito a pasito. ¿Querés que lo hagamos pasito a pasito o lo hacemos de una? Y son 10, 20. 20 metros. Fíjate Ujú. que dijimos que un metro era 0,1 decámetro. Sí, Más aún, nosotros ya sabemos que si tenemos 10 metros tenemos un decámetro. Entonces, sí, 20 metros, cada 10 metros tenemos un decámetro. Esto es lo mismo que decir 10 metros más 10 metros, ¿no? sí. Esto es lo mismo que decir un dam más un dam. ¿Y cuántos dam tenemos hasta acá? Tenemos un decámetro más un decámetro. Sí. ¿Cuántos decámetros tenemos? Eh, Tenemos una manzana más una manzana. ¿Cuántas no, manzanas? 20. Una manzana más una manzana. ¿Tenemos Dos. 20 manzanas? Tenemos dos. Sé que cuesta, pero recordad que podemos hacer eso. Si estamos sumando metros, hablamos de sumar los metros. Tenemos 20 metros. Ujú. Si estamos hablando de decámetros, bueno, sumemos los decámetros. Sumemos este Sí. uno más este uno. Ujú. Entonces tenemos dos dam. Bueno, pero no queríamos dam. No, queríamos hectómetros. Queríamos hectómetro. Y nos falta un Ujú. pasito más. Bueno, la misma idea que acá, ¿eh? La misma idea. Porque ahora sí estamos a un paso. ¿Sí? Ujú. Necesitábamos 10 decámetros para tener recién un hectómetro. Sí, Fíjate acá. Necesitábamos 10 de los del paso anterior para tener un hectómetro. Acordate sí, los saltos de a 10. sí, Nosotros ahora estamos acá, ya convertimos a decámetro. sí, Entonces tenemos que hacer un saltito más. Bueno, pero acá no llegamos a tener 10, ¿no? Fíjate, yo apenas tengo 2 de los decámetros. exacto. Entonces, ¿cuánto voy a tener del hectómetro? Un dam era la décima parte del hectómetro. ¿Sí? Sí. Era 0,1 hectómetro. Es la décima parte. Bueno, pero acá tenemos 2. Entonces, ¿qué pasa si sumo dos veces esto de acá? ¿Cuántos hectómetros me quedan? Eh, Decilo, lo primero que... 0,2. Muy bien, es eso. ¿Sí? ¿Y de dónde salió esto también? Podrías haber hecho 2 dividido 10. Hacelo con la calculadora y fíjate que te va a dar... Sí. hacelo. Pues solo para verificar y terminar de convencerte de que da. 10. Muy bien. 2 dividido 10 te da 0,2, ¿no? Sí.
Lo verificaste, ahora estamos todos tranquilos. Bueno, este era el camino largo, ¿no? Porque fíjate que escribimos mucho. Ujú, ¿Podríamos haberlo hecho más simple? Sí. Podríamos haber hecho, fíjate que para pasar de 20 a 2, para pasar de acá hasta acá, esto lo ujú. podemos resumir en dividir por 10, ¿no? Y Sí, para pasar de acá a acá, lo podemos resumir en dividir por 10. sí, Entonces alcanzaba con dividir por 10 dos veces, ¿no? Porque exacto. reconocemos la cantidad de saltitos que hay que pegar. Ujú, Pero el por qué se puede resumir en esto viene de todo lo que escribimos, ¿no? De todo un sí, proceso de ir salto o pasito a pasito sin saltearse nada. Que después ujú, podamos resumir, genial, ¿no? Es como con sí, las sí, ecuaciones que despejábamos, ¿recordás? Que sí, lo vimos primero laborioso, todo paso a paso, y después, bueno, ¿cómo resumimos todo esto? Bueno, con esto ya podés encarar cualquier conversión, ¿sí? De unidades que involucre distancias, ¿no? entiendo. Si a vos te dan O sea, Diga. lo marcado con los 10 marcados con celeste, ahí es multiplicar. Y lo de arriba es dividir, lo rojo. La Claro. flecha. Vos podés recordar lo que escribimos acá, ¿no? Para ir de una Sí, unidad más pequeña a una más grande, dividimos por 10. Para ir de ujú, una más grande a una más pequeña, al revés. Sería sí, multiplicar. ¿Sí? Entonces vos tenete anotado eso a un costadito y identificá, ¿no? ¿Estoy yendo de unidad más grande a más pequeña o de más pequeña a más grande? Una vez que identificas eso, ya sabes qué hay que hacer. Si es o multiplicar o dividir. dividir. ¿Sí? Exacto. Es eso. Es solo eso, no tiene mucha más magia. Eh, Sé que al principio parece raro, confuso, pero el porqué detrás de todo eso está acá. Uno puede ir paso a paso y lo que termina haciendo es o multiplicando por 10 o dividiendo O por 10. dividiendo por 10. Se reduce a eso. ¿Sí? Eh, si te llegas a perder y te olvidas de esa propiedad, si querés, sí, más que propiedad, este resumen que armamos, vos Sí. podés encararlo de esta forma, nadie te frena. Es decir, 20 hectómetros es la suma de uno más uno más uno. Bueno, te va a llevar un Ujú, largo rato. Uno sí. puede deducir cuánto da paso a paso, pero lleva más tiempo. Eh, Así que yo recomiendo amigarse de o multiplicar o dividir por 10. Perfecto. Entonces, dicho eso, vos dijiste que lo que te confundía eran los problemas, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Este seguro confunde, ¿no? ¿Cuál sería el área de la superficie que tenemos acá a la derecha? Primero y Ujú, principal voy a distinguir, ¿no? Porque uno usa, va, no sé si vos lo solías decir, pero, o quizás uno no sabe, al principio si esto y esto significan lo mismo. Área y superficie. Son lo mismo. ¿Qué entendés vos por área y por superficie? y los metros cuadrados, Hmm, ¿Pero cuál de las dos? ¿El área o la superficie? la superficie. Bueno, estamos con los cables dados vuelta. Ay, Los metros cuadrados era lo que llamamos el área. ah, Y ojo, no puede ser solo metro cuadrado, ¿no? Podría ser centímetro cuadrado, podría ser hectómetro cuadrado, kilómetro cuadrado, podría sí. ser hectárea, ¿sí? La superficie habla de la figura en sí, habla de este bicho que tenemos acá. Ujú, Acá tenemos una superficie que es como un rectángulo que tiene pegado un triángulo. Una sí. superficie, no tengo una hoja a mano, pero tengo una bolsa. Dame un momento. ¿Ves esta bolsa de acá? No sé si ves la Sí, cámara. Bueno, sí, sí, sí. tiene una superficie, ¿sí? Que en este Exacto. caso es rectangular. Es una superficie rectangular, Rectangular. ¿sí? Lo mismo con una hoja. Sería considerada una superficie, ¿sí? Ujú, O la mesa. Decimos la mesa tiene una superficie. Es una superficie rectangular, ¿sí? Bueno, además tiene esta cosa que llamamos área, que usa las medidas que involucran, por ejemplo, el largo y el alto, o el ancho.
¿sí? De una mesa. Y vamos a definir entonces qué llamamos área de una superficie. Llamamos, por ejemplo, área de un rectángulo a lo siguiente. A lo que sea que mida la base por la altura, ¿sí? O el ancho. La base por la altura es lo que definimos o llamamos el área de un rectángulo. Vos hablabas de los metros cuadrados, sospecho que alguna vez pasaste por alguna inmobiliaria y, Sí, y claro, o lo escuchaste alguna vez decir, los metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, en la factura de agua. Eh, sí, a nosotros nos cobran por metro cuadrado, al menos donde yo vivo. La empresa nos cobra en base a los metros cuadrados que tenga nuestra propiedad. Eh, ¿Y de dónde salen esos metros cuadrados? Bueno, salen de hacer estas cuentas que vamos a definir ahora. Eh, en el caso de un rectángulo es lo que llamamos la base por la altura. Y no, sí, no importa yo en realidad que llame la base y la altura, ¿no? Porque al fin y al cabo voy a multiplicar uno con el otro. Una vez que ajá, uno decide, yo podría bien llamar la base a lo que está acá en vertical, que mucho sentido por ahí no tiene, ¿no? Eh, porque uno pensaría en esto que está en vertical como la altura. como a la altura, sí. Bueno, pero lo pueden pensar como quieran, base altura, siempre y cuando a uno lo llamen o base y al otro altura. Ujú. Bueno, eso por un lado. Después tenemos el área de un cuadrado. Y un cuadrado, no sé si estuviste chusmeando la parte de geometría, era un caso particular, ¿no? De un rectángulo, donde Ujú. la base y la altura coincidían, tenían todos la misma medida, era como Claro, una baldosa, ¿no? Cuadrada. sí, Entonces esto sería base por base, ¿no? Bueno, ¿para qué llamarlo base? Digámosle lado, ¿no? o lado, sí, lado, Lado, digámosle lado por lado. lado por lado. Y esto en realidad es lo mismo que decir lado elevado a la 2, ¿no? Lo voy a dejar Sí, escrito como lado por lado, para no marear. Pero uno podría pensar en elevar al cuadrado lo que mida el lado, ¿sí? Porque tenemos ese número por sí mismo. Bueno, y nos falta solo uno, que es en los que nos vamos a concentrar y lo tenemos aquí presente, ¿no? Hay un triángulo acá. ¿A qué equivaldrá el área de un triángulo? El que sí, si querés, definimos nosotros del cual partimos era del rectángulo, ¿no? El del sí, cuadrado era solo un caso particular de este de acá arriba. sí, Y yo me atrevo a decir que ocurre lo mismo con el triángulo. ¿Por qué? mm, Bueno, un rectángulo como era, era una figura así, ¿no? sí. Bueno, y un triángulo. Que le hacemos la Ahí va, diagonal, le hacemos la se diagonal. convierte en triángulo, sí. Entonces, si partimos al medio, lo que sea que es el área de un rectángulo, obtendríamos el área de un triángulo, ¿no? Ujú. Entonces viene por ahí la mano, ¿sí? Es la misma cuenta, exactamente la misma cuenta, en vez de rectángulo, triángulo. Va a ser base por altura, pero dividido 2, porque lo partimos al medio, ¿no? Claro, Bueno, entonces con esto ya tenemos una idea de a qué llamamos áreas de estas tres figuras, ¿sí? sí, Nos vamos a concentrar con estas nosotros acá en Adulto 2000. Sabe que hay más, por ejemplo, de un círculo, ¿no? Eh, Después podríamos armar otras figuras y ver si podemos eh, cortarlas o en cuadrados, o en rectángulos, o en triángulos, como es este caso de acá, ¿no? El caso que tenemos acá a la derecha es sí, es la mezcla, ¿no? De las dos cosas. Tenemos ujú, un triangulito acá, me salió medio raro ahí, ujú, y después tenemos un rectángulo acá, ¿no? sí. Bueno, ¿cómo haríamos para calcular entonces el área de toda esta figura? Lo hacemos por cachitos, ¿no? Lo haríamos por cachitos, porque no sabemos cómo es el área de esta figura así. No tenemos ni idea.
En su No, totalidad no tenemos idea, nosotros solo sabemos estas tres que están acá. exacto. Entonces, aferrémonos a lo que sepamos. Vamos a remarcar esa línea en rojo. Y lo que uno puede decir es que, bueno, lo que está pintado en azul, el área de esa superficie va a ser equivalente a sumar el área del rectángulo, 1, con el área del triángulo, 2. ¿No? Si sumamos estas dos por separado, obtenemos el área que está pintada en azul, ¿te parece? Estamos hablando Sí, de partirlo en cachitos y ver cuánto es uno, cuánto es el otro y sumar. ¿Sí? ajá, Entonces, ¿cuál es el área del U? Tenemos que hablar de una base por una altura, ¿no? Estamos con un rectángulo. sí, Bueno, tenemos la base, tenemos la altura. sí. ¿Cuánto es cada una? ¿A quién querés llamar qué? La altura es 0,5 DAM eh, y la base es 0,03 km, Kilómetro, ¿no? kilómetros, sí. Bien. Entonces, ¿podríamos haber elegido al revés? Sí, como te decía. Podríamos Sí, haber sí, llamado sí. esto base y a esta altura no hay drama. Al fin y al cabo, la fórmula para el área del rectángulo es multiplicar ambas cosas. Bueno, Ajá. ahora la pregunta se nos transforma en, ¿sabemos hacer esta cuenta? 0,5 DAM por 0,003 kilómetros. Uno cuando se acercaba a la inmobiliaria, vos bien me lo mencionaste, ¿en qué aparecían las En unidades? metros cuadrados. Metro cuadrado. Pero metro cuadrado, ¿de dónde viene? De hacer metro por metro. Sí, ¿Sí? Elevar a la 2, recordá que era ese número por sí mismo. En este caso estamos hablando de una letra. Bueno, metro por metro. Y acá no tenemos metro por metro, tenemos decámetro por kilómetro. sí. Cuando nosotros hablemos de unidades de superficie, vamos a querer hablar en unidades que tengan esta pinta, algo elevado a la 2. Podemos medir en metro, en kilómetro, en hectómetro, en centímetro, no importa cuál, elevado al cuadrado. Acá tenemos unidades que no coinciden, ¿no? Tenemos decámetro y kilómetro. Sí. Bueno, convirtamos una a la otra. ¿Cuál querés convertir a cuál? Y a diámetros. Decámetro lo querés convertir a kilómetro. Sí. Bueno, eh, justo nos va a quedar un número chiquito, medio raro, Bueno, pero hagamos hagámoslo. al revés, no No, importa. no, hagamos. Bueno, si querés al revés, hacemos al revés. Sí, no importa. Sí. Porque, ¿qué era más fácil? ¿Dividir por 10 o multiplicar por 10? Eso te lo dejo a tu criterio. Porque Y fíjate que multiplicar por 10. multiplicar por 10 es más fácil, ¿no? Mm, Y justamente teníamos que hacer eso para pasar de una unidad más grande a una más pequeña. sí. Por eso yo quería que hagamos la del kilómetro, ¿no? Convertámoslo a una unidad más pequeña. Así multiplicamos y listo. Ujú, Era eso lo que hacíamos, ¿no? Por las dudas, voy a la página anterior y me fijo. Para ir de una más pequeña a una más grande, dividimos. Ah, entonces sí. para ir de una más grande a una más pequeña, multiplicaba. Multiplicábamos. Ok, entonces acá me agrada a mí más sacarnos de encima 0, ¿no? Sí. Bueno, entonces 0,003 kilómetros es igual a ¿cuántos decámetros? Tenemos que ir de kilómetro a decámetro. ¿Cuántos saltitos tengo que pegar? Miro la tabla. Sí. De kilómetro a decámetro dijimos, ¿no? Sí. Dos saltos. Dos saltos. Tengo que hacer Ujú, uno acá, otro acá. Entonces hay que sí. multiplicar por 10 ¿cuántas veces? Eh, 20. 20 veces. No, dos veces. Sé que Perdón. confunde, pero sí, está bien. No hacemos tanta escala. Ojo que, a ver, a pesar de que acá en la tabla figuren estas unidades, tenemos más, no es que son las únicas. Pero, Ujú, porque vos bien por ahí conocés eh, el micrómetro, ¿no? Quizás. Pero alguna que otra vez, quizás una unidad más pequeña que milímetro te cruzaste, o una unidad más grande que el kilómetro. Por ujú, ejemplo, años luz. Pero los años sí. luz ya se usan para medir distancias que son a nivel
de sistema solar o entre galaxias, por ejemplo, porque si no ya son números con muchos ceros, muy muy grandes, Sí, si queremos hablar de ellos en kilómetro, por ejemplo. Entonces, dependiendo del contexto en el que estemos, dentro del sistema métrico legal argentino tenemos escalas más grandes, ¿no? O más pequeñas. Eh, bueno, los talleres suelen frenar acá en milímetro. Nanómetro ya es mucho, por ejemplo, ¿no? Nanómetros son otro tipo de empresas, como por ejemplo diseño de componentes de computadora. Pero bueno, eso ya es irse de tema. Nosotros nos vamos a concentrar con las unidades que veamos acá. Entonces, tenemos que hacer 0,03, lo tenemos que multiplicar por 10 dos veces. sí. ¿Y eso cuánto te dio? Si querés A hacerlo ver, en una calculadora, fijémonos sí. cuánto da. 0, no muestro coma acá. Mm. La coma en la calculadora, recordá que es el punto. Sí, el punto ahí está, ya lo encontré. Una buena observación. Por 20, No, hay que hacer por 10 por 10. por 10. Recordá que multiplicábamos por 10 la cantidad de veces que saltitos. Tenemos dos saltos, es verdad, pero no hay que multiplicar por 20, hay que hacer por 10 por cada salto. O sea, hay que hacer por 10 por 10. Sí, ¿Y cuánto da? 0,003. 0,3. Muy bien. Y esto es en kilómetros ya, perdón, en decámetros. Sí, Bueno, entonces ahora lo que teníamos escrito acá arriba se nos transforma en otra cosa, ¿no? Se nos transforma en... en iguales el de Claro, 2002. tenemos la misma unidad ahora. Exacto. Y ahora sí podemos hablar de decámetro cuadrado, ¿no? Sí, Y hace esto con la calculadora y fíjate también cuánto da. 0,5 por 0,3. Esto nos va a dar en decámetro cuadrado. 0,15. 0,15. Esto es lo que mide el área de qué superficie. Del 1, ¿no? Sí, del rectángulo. Debe ser... Este es el 1. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende la escritura? Sí, sí, Bueno, y ahora me faltaría la del 2. La del 2. Tenemos un triángulo ahí, ¿no? sí. Bueno, ¿y sabemos cuánto mide la altura? Y la altura es la misma que La altura es cero la coma misma. cinco dam. ¿Y la base cuánto mide? Y la base hay que sacarla. ¿Y cómo la sacás? Y 4 decímetros, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Sí, ¿Por qué? porque no sé, no sé. Vos sabés cuánto mide la parte de abajo. Sí, 4 Y, decímetros. y sabés también cuánto mide el cacho de arriba. Sí. Olvídate un momento de las unidades. Ujú. Cómo harías vos para saber entonces cuánto mide este cachito de acá? ¿Cuánto harías para averiguar ese cachito de acá abajo? De acá Di- hasta acá. Dividiría, ¿Dividirías o restarías? restaría. Al cacho largo, Sí. si le sacamos este cachito de acá, Ujú. obtenés esto de ahí, ¿no? Sí. Porque estarías pensando, bueno, a todo esto largo, si yo lo que marqué acá recién se lo saco, obtendría esta medida de acá. Ujú. Entonces, 4 decímetros menos 0,003 kilómetros, esto me va a dar igual a ese largo que busco ahí, ¿no? Pero ¿podemos Ujú. restar decímetro con kilómetro? No, tenemos que pasar Tenemos que pasar. a decímetros. Entonces yo invito siempre que se pueda de una más grande a una más pequeña porque es más amigable.
El tema es que acá tenemos que ir hasta decímetro. Hay que pegar muchos saltos, ¿no? Fíjate que... Ah, me fui de pizarrón. Acá. Sí. Tenemos que venir de kilómetro El hasta kilómetro, decímetro. Tenemos que pegar decímetro. Tres uno, alturas, 2, dos, 3. tres. Epa, te faltó uno. Ah, sí, sí. Cuatro. Sí, eran 4, porque tenemos que pegar de kilómetro a hectómetro, de hectómetro a decámetro, de decámetro a metro, de metro a decímetro. Sí, Entonces tenemos que multiplicar 0,003 por 10 4 veces. exacto. Entonces hagamos eso, dale, hacelo con la calcu y decime cuánto da. 30 me da. 30. Bien. Entonces tenemos 4 decímetros menos 30, ¿te dio? Sí. Me hizo una línea. 30 no te habrás pasado, me parece que hiciste uno de más. ¿Cuatro no eran? Teníamos que hacer, tenemos que pasar a decímetro, claro, tal cual. ¿Y qué tal, Guille? Veo que se nos unió el compañero. Cero Estábamos coma cero tres por 10 por 10 por 10 por 10. 0,00, ¿eh? Tenés que ¿Sí? partir de 0,003. 0,00 Bien, fíjate que por habíamos 10. hecho hasta dos veces teníamos 0,3. Ujú. Claro, te da... No, está bien. Em, Creo que ahora recuerdo cuál era el tema. Y es que acá en vez de 4 decímetros tenía que decir 40. Era un error del dibujo, ¿no? Porque no tiene sentido esta escala. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Querés que cambiemos el 4 decímetros por un 40 decímetros? En vez de Sí, acá 4 tendría que decir 40. Porque la 40. cuenta, la cuenta está bien hecha, estamos de acuerdo, ¿no? Si Sí. hacemos 0,003 por 10 por 10 por 10 por 10 4 Sí. veces, llegamos a tener A 30. 30. Eso está Sí. bien. Entonces acá es donde nos damos cuenta, bueno, se ve que quien hizo este dibujo le pifió en la escala, porque no puede ser que esto mida eso y esto mida... O sea, no puede ser que acá tengamos 30 decímetros y acá solo tener 4, ¿no? Tendría que en todo caso estar al revés. Ujú. O sea, lo podemos corregir de una u otra forma. Yo te invito a poner acá un 40. ¿Nos va a afectar por ahí la cuenta que hicimos abajo en algún lado o todavía no lo usamos? No lo usamos, ¿no? No. Entonces sí, modifiquémoslo acá, ¿te parece? Bueno, En vez de poner 4 decímetros, pongamos 40 decímetros. Te digo, Guille, que recién entras, estamos chusmeando la unidad 7 ya. Estuvimos hablando ya bastante, entraste ya bastante avanzada la clase, pero te invito a cualquier duda o consulta que te surja, que quieras hacer, por favor, hacela, ya sea de esto o de temas anteriores. Aprovecha que hoy es la última clase de los días martes conmigo. Mañana va a ser la última también conmigo de los días miércoles. Eh, bueno, continuando ahora sí con esto de acá. En vez de 4 ahora iban a ser 40, dijimos. Y tenemos que restarle 30, ¿no? Ahí va. Bueno, ¿y esto cuánto da? 40 menos 30. 10. 10. Bien. Entonces sabemos que este cachito de acá va a medir 10 decímetros. Sabemos cuánto mide. Recuerdo que a este lado de acá lo había llamado la altura. Y a este lado de acá entonces asumo lo querés llamar base, ¿no? Entonces el área del triángulo es lo que llamábamos, lo tenemos acá, base por Más altura la altura. dividido 2. Ujú. ¿Sí? Entonces tenemos la base que es 10 decímetros por la altura, que vos dijiste era la misma que antes, que es 0,5 dam o decámetro.
y hay que dividir todo por 2, ¿no? Bueno, pero pregunta, ¿podemos de nuevo hacer esto, decímetro por decámetro? No. No. Entonces, ya que estamos hablando en decámetros cuadrados en el otro, en el rectángulo que habíamos calculado en esta área del 1, que la hicimos acá abajo, hablemos también acá arriba de decámetro cuadrado, así después lo podemos sumar. ¿Te parece? Porque Bueno, nosotros podíamos sumar metro con metro, ¿no? Por ejemplo. Podíamos sumar kilómetro con kilómetro. Bueno, con las unidades de área de superficie va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a saber sumar metro cuadrado con metro cuadrado, decámetro cuadrado con decámetro cuadrado, ¿sí? Entonces, hagamos eso también acá. Llevemos esta unidad que es en decímetro, llevémosla a decámetro, ¿sí? Tenemos que ir de decímetro a decámetro. Las busco en la tabla. De decímetro, ¿dónde está? Acá. A decámetro. Tengo que ir al revés. Tengo que ir de una más pequeña a una unidad más grande. ¿Qué cuenta sí. hacía para eso? ¿Multiplicaba o Eh, dividía? Dividir. Divido, ¿no? Para ir de una más pequeña a una más grande. Lo teníamos acá Sí. escrito. Para ir de más pequeña a más grande, dividimos. ¿Y Ujú. cuántos saltos pegué para llegar de acá hasta acá? Y Pegué dos. 1, 2. O sea, hay que dividir 2 veces por 10. ¿Sí? Entonces, 10 decímetros es igual a... ¿Cuánto nos va a dar acá? Vamos a tener que a 10 dividirlo 2 veces por 10. ¿Sí? Queremos saber cuánto era en decámetro esto. Y si lo haces con la calculadora, te va a dar 0,1 decámetro. Vos por la duda verificalo. Tenés que hacer dividido 10 y después dividido 10 de nuevo. 0,1. Bien. Y ahora tenés que hacer 0,1 dam o decámetro por 0,5 decámetro. Y a eso dividirlo todo por 2. ¿Cuánto te da esto? 0,1. Por eh, 0,5 y después a eso dividirlo por 2. Esto me da 0,05. La multiplicación. Ok, y ahora dividilo por 2. El 0,05. Sí, es lo que nos muestra la fórmula, ¿no? A todo eso que multiplicamos, después lo dividimos por 2. Perdón por el señor que... 0,025. No sé si se escucha el que pasa con el camión vendiendo frutas, verduras. Siempre pasan con el megáfono por acá. Y aparte tengo los camiones muy cerca también en casa, se escucha mucho ruido de la calle. Espero que no se escuche mucho, pero yo justo tengo la computadora muy cerca de la ventana que da a la calle y sí, se escucha bastante. Bueno, entonces esta es el área. Ahí pasa, ya vi. Tenemos acá el área del triángulo, ¿no? Bueno, entonces tenemos que sumar 0,15 con este otro resultado, porque ambos están en decámetro cuadrado, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuánto nos da 0,025 más 0,15? Más 0,15. Esto nos da 0,4. 0,4, debería dar 0,175. Ah, entonces a ver. 0,25. 0,025. Ah, está. Vos me dijiste que esto daba 0,025 y está bien. 0,025.
más 15. 0,0 acá. 0,175. Bien. Sí, da eso. ¿Sí? Esto es lo que llamamos entonces el área de lo que está pintado en azul, ¿no? Porque ¿qué hicimos? Lo partimos en dos cachitos para recapitular. Sí. Nosotros no sabíamos cuánto era el área de esta figura rara, pero lo que sí sabíamos es que con la línea roja vertical tenemos por un lado un rectángulo y por otro lado un Un triángulo, triángulo. al cual llamamos 1 y 2. Entonces lo que Sí. hicimos fue calcular el área de 1 y el área de 2 por separado. Partimos de calcular el área de 1, que era un rectángulo. Nos dimos cuenta que las unidades no coincidían de base y de la altura. Uno tenía kilómetro, el otro decámetro. Yo te invité a convertir este kilómetro en decámetro. Ujú. Y eso hicimos, ¿no? Entonces, ahora teníamos decámetro por un lado, decámetro por el otro, y me faltó acá un... No es un DM, es un DAM. Ahí. Espera. No era DM, sí, claro, lo dije bien. Hicimos lío con los DM y los DAM. Sí, ahora yo le agregué la A la parte, porque, al DAM, porque si no del otro me daba las dos lados iguales, DM había puesto. Espera, Ahora sí corregí. me parece que hicimos lío, porque estábamos por ahí mezclando DAM con decímetro. A ver, teníamos que hacer decámetro por decámetro, ¿no? Esto lo hicimos bien, porque teníamos que pasar de kilómetro a decámetro. Volviendo a la Sí, tabla, teníamos que pasar uno 2. Bien. sí. Entonces, el área del azul está bien. Ahora, el área del rojo, nosotros teníamos que pasar este 4 decímetros. Nosotros lo queríamos tener. Claro, esto era 4 decímetros. Yo había dicho de convertirlo en 40 para que nos quede bien. Sí, Porque teníamos que hacer, ¿qué cuenta? Teníamos que hacer 40 decímetros menos kilómetro, ¿no? sí. Estos kilómetros no equivalían a 30 decímetros. Teníamos que pasar de kilómetro a Lo hicimos decímetro. Y para pasar de sí, kilómetro a lo hicimos a decímetro, decámetros. no, está bien. Teníamos que hacer uno 2 3 4 no. Por las dos estaba revisando, está bien. Mm. No, no hicimos lío. Em, porque esta medida de acá nos queda en decímetro, ¿no? Que eran 30. Y ahora, una vez que tenemos esa medida, lo multiplicamos por la altura. El procedimiento está. Me hizo ruido un momento que estábamos mezclando decímetro y decámetro, quizás. Yo quiero corroborar eso, que lo estemos haciendo bien. ¿Se entiende en lo que me estoy deteniendo? Sí, sí. Entonces, la idea de separarlo en cachitos va perfecto. Ya calculamos el área del azul, está bien. El área del triángulo necesitábamos saber esta pequeña base cuánto daba, ¿no? Para hacer lo Sí. que hicimos, al largo total le sacamos esta cantidad de acá. O sea, a 40 decímetros le sacamos ¿cuánto? 30, 30 decímetros, ¿sí? sí. Pero es verdad que 0,03 kilómetros es equivalente a 30 decímetros. Esa conversión nosotros la hicimos acá. Ujú. Bueno, de kilómetro a decímetro, ¿cuántos saltitos teníamos que pegar? Venimos a la tabla. De kilómetro a decímetro eran 4. Sí, Bien, 4. entonces tuvimos que dividir 4 veces por 10, te daba 30. Ahí fue Ujú. donde ajustamos un poquito la medida para que nos dé bien y tenga sentido. El dibujo Sí. estaba con una unidad media, con un número acá que le faltaba un cero para que tenga más sentido. Entonces lo corregimos nosotros. Una vez hecho eso, en el examen no van a tener que corregirlo,
¿Puede llegar a filtrarse un error de tipeo? Sí, pero es más raro. Yo les quiero dar un poco de tranquilidad en ese sentido, que en el apunte a veces pasaba eso. Ya no es el primer dibujo que tiene algo raro. Eh, de hecho, hemos identificado en el pasado algún que otro error en la escritura o en lo que sea. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos este cachito de acá, que sería nuestra base del triángulo, que nos dio 10 decímetros, lo multiplicábamos por la altura que estaba en decámetro. Bien, estamos perfectos. Y acá fue donde hicimos una conversión más, ¿no? Porque queríamos todo en decámetro. Sí. Entonces, acá fue donde invocamos esto de acá. Nosotros Ujú. sabíamos que 10 decímetros es equivalente a 0,1 decámetro. Había un saltito, no, dos saltitos. Si lo miramos acá en Sí. la tabla, de decímetro a decámetro, de decímetro a Uno, decámetro, dos. hay uno, 2. Entonces vamos bien. Hicimos recién con la calculadora, siguiendo pasito a pasito, 0,1 por 0,5, luego lo dividimos por 2, nos dio este resultado. Ahora sí, al final de todo, sumamos el área del triángulo con el área del rectángulo. Podíamos hacer esto porque estaban en decámetro cuadrado, ¿no? Si sin Sí. querer yo hacía al revés y acá arriba me quedaba decímetro cuadrado, ¿podía sumarlo con el decámetro cuadrado? No, ¿no? No. Iban a ser incompatibles esas unidades para ser sumadas. Entonces tenía que tener ese cuidado nada más. ¿Sí? Ujú. Bueno, perdón por tomar una pausa ahí, pero lo quería mirar bien fijo para ver si nos habíamos mareado con las unidades. Fijémonos que tuvimos que hacer muchas conversiones en el medio. Entonces, Porque primero hay que convertir todo a claro, una unidad, a una misma unidad. sería lo ideal, ¿no? Para Ujú. evitar tanto lío, convertamos toda una misma unidad y trabajemos en esa unidad. ¿Sí? De hecho, nadie va a tomar medidas en 0,003 kilómetros, ¿no? Para hablar de una propiedad, imagínense. Nadie va a medir en... Si hay alguien que viene y mide esta figura, sea lo que sea un terreno, un jardín, lo que fuera, la persona les va a dar las medidas en la misma unidad. No les va a dar en decámetro, en decímetro, en kilómetro. No. Pero bueno, por eso quiero que vean que también está medio forzada la conexión acá para justamente eh, intentar que practique convertir las unidades, ¿no? No es muy natural que digamos. Donde sí sería más natural pensar en convertir y que estén en distinta medida o en distinta unidad, sería por ejemplo en piezas de, como decía, un taller, ¿no? Que nos pueden dar alguna en centímetro y otra en milímetro. Eso es más común trabajarlo, pasar de milímetro a centímetro y viceversa. Sí, En este caso ya es un poco más forzada la conexión, ¿no? De convertir una unidad de una a otra. Pero bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? De cómo transformar una a otra. Lo pudimos resumir en multiplicar o dividir por 10. ¿Sí? sí, Y además acá teníamos que aprender a qué llamábamos área de la superficie y encima el truquito de poder partir en cachos, ¿no? A la figura. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un pentágono, podemos hacer que aparezca acá algún triángulo o algún sí. rectángulo. Era lo que habíamos visto en geometría, ¿no? 5 triángulos. Claro, podíamos marcar algo así, 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 así y así. Pero bueno, Ujú. necesitaríamos que nos digan algo respecto a las medidas, ¿no? Claro. En este caso todos los triangulitos van a ser iguales, quizás, quizás no. Bueno, no nos metemos en detalle con esas cosas. Está bueno que lo piensen si quieren, si serían iguales o no todos los triangulitos. Todo va a depender de dónde uno elija ubicar el punto, ¿no? Quizás haya un lugar donde uno ubica este punto, por ejemplo acá, o lo mueve un poco más para otro lado, los triángulos me van a quedar todos iguales o no. Bueno, eso es bien, bien puro de geometría, no nos vamos a meter con eso, pero poder podríamos, ¿no? Si sabemos bien dónde ubicar ese punto, nos van a quedar todos triangulitos iguales. Pero bueno, no nos metemos con eso, era solo modo comentario.
Las figuras que ustedes van a encontrar en el examen no van a ser tan complicadas. Muy probablemente sean algo así, donde haya o un triángulo con un rectángulo, o un rectángulo con un cuadrado, ¿sí? Van a ser de ese tipo. Quizás una flecha les aparezca. Eh, pero bueno. Eso para hablar de áreas de superficie. Y así como también tenemos áreas de superficie, vamos a tener lo que vos decías, Liliana, al principio, que son unidades de volumen, ¿sí? Sí. Bueno, pero antes de pegar el saltito con unidades de volumen, hay una equivalencia de hectáreas, que son unidades de área de superficie. Y una hectárea, lo voy a sacar del apunte por las dudas, para no pifiarle, pero creo que estaba la equivalencia con decímetros. Eh, Ahora les digo cuánto es. Acá. Está en la página, por si lo quieren chusmear, en la página 112 estaba la equivalencia. Dice, recuerde que una hectárea ocupa una superficie equivalente a la de un cuadrado de 100 metros de lado. ¿Les hace ruido eso? 100 metros de lado, un cuadrado. ¿Qué es eso? ¿En qué página dijiste? En 102. la 102. Ujú. Y aparece escrito lo siguiente ahí. Lo voy a poner acá en el pizarrón. Cuadrado. Una hectárea ocupa una superficie equivalente a la de un cuadrado de 100 metros de lado. ¿Conocen algún cuadrado que tenga 100 metros de lado? ¿Qué hacemos cuando caminamos en la calle? Sí, Recorremos una cuadra, ¿no? una cuadra. ¿Y una cuadra cuánto tiene de largo? Normalmente si 100 es, metros. claro, si es una cuadra, cuadra y no una cuadra cortita, tiene 100 metros por 100 metros, ¿no? Entonces, Ujú. una hectárea es más o menos lo que mide una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol suele ocupar una cuadra entera, ¿no? Sí. Estos son 100 metros por 100 metros, ¿sí? Que es lo mismo que decir 10.000 metros cuadrados, ¿sí? Ah, Ahí tienen la equivalencia. Bueno, esto que estuvimos haciendo y trabajando también lo pueden hacer para unidades de volumen. Para unidades de volumen es lo mismo, ¿sí? Pero, puntos suspensivos, si en las unidades que teníamos de superficie, vos en un momento mencionaste que pegábamos saltos de a 100. Y medio que sí. no mencionamos por qué pegamos saltos de a 100 para ir de una unidad a otra. Lo mencionamos y ahora retomamos lo de volumen. Para, por ejemplo, convertir unidades de superficie, como por ejemplo, si yo quisiera saber un kilómetro cuadrado, ¿cuál era la siguiente unidad más pequeña al kilómetro? La tenemos acá, el hectómetro. ¿A Sí. cuántos hectómetros cuadrados equivale? No sé. Pero lo que yo sí sé es lo siguiente. Un kilómetro, ¿a cuántos hectómetros equivalía? A uno. A 10. A 10. Cuando Salta con el íbamos, cuando íbamos saltito. de grande a Sí. más pequeña, Sí, pegábamos, perdón, sí, sí. multiplicábamos por 10. Por 10. Entonces, lo que podemos deducir de acá es que un kilómetro cuadrado, ¿quién es? Un kilómetro cuadrado no es otra cosa que hacer un kilómetro por un kilómetro, ¿no? Ujú. Bueno, pero nosotros ya sabemos a cuánto equivale cada kilómetro. A 10 hectómetros. Y acá está la clave de por qué pegábamos saltos de a 100. Que es lo que vos habías mencionado y me faltó retomar. 10 por 10 nos da 100, ¿no? Y Sí. hectómetro por hectómetro nos queda hectómetro cuadrado. Entonces fijémonos que un kilómetro cuadrado es equivalente a 100 hectómetros cuadrados. De acá Sí. sale que los saltos entre cada unidad, cuando hablemos de superficie, ya no van a Son ser de 10, van a ser de 100. de 100.
Entonces, para ir de una más grande a una más pequeña, sí, multiplicamos, pero ya no por 10, sino por 100. Ajá. ¿Sí? Y dejemos ahora también la pregunta, por ejemplo, para las de volumen. Un kilómetro ahora cúbico en vez de cuadrado, porque ahora tenemos largo, alto y ancho. Cuando hablamos de Sí, volumen hablamos de eso, ¿no? Eh, Llamamos volumen, por ejemplo, de un cubo a ser largo por alto por ancho. ¿Sí? Que en este caso, si era un cubo, miden todos lo mismo. Esto es lo que hacemos ahora. Y es exactamente el mismo procedimiento que antes, pero lo tenemos multiplicado no dos veces, sino que tres veces. Tenemos esto mismo, pero en vez de un 2 acá arriba. Oh, no sé qué dice. Acá. Tenemos. En vez de kilómetro cuadrado teníamos kilómetro cúbico. Y ahora voy a tener que correr esto, ¿no? Porque hay que poner una vez más el kilómetro que multiplica. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando tres veces por tres uno. veces. Claro. Entonces me aparece tres veces el kilómetro multiplicando. Y acá también. Me falta poner uno más. Un por 10 hectómetros más. Y ya casi estamos. Ya casi estamos. Entonces ahora no van a ser 100, sino que van a ser ¿cuánto? 10 por 10 por 10 me da 1000, ¿no? Ujú. Entonces fijémonos que miramos más lejos todo. Un kilómetro cúbico se me transformó en 1000 hectómetros, que era la unidad más pequeña siguiente, la que está pegada al kilómetro. Y tuve Sí. que pegar un salto de 1000. Entonces, para ir de una más grande a una más pequeña con unidades de volumen, multiplicamos no por 10, no por 100, sino que por 1000 por cada salto que hago. ¿Sí? Mm. El procedimiento que estábamos haciendo es todo lo mismo para convertir las unidades. Lo que cambia entonces es o multiplicar por 10, o multiplicar por 100, o multiplicar por 1000. Lo mismo con la división. ¿Sí? Entonces hay que identificar eso. Si estamos yendo de una unidad más grande a una más pequeña, o al revés. Y si estamos hablando de unidades normales, cuadradas o cúbicas. Si estamos Sí. hablando de unidades de longitud, de área de superficie o de volumen. ¿Sí? Y para rematar, dentro de unidades de volumen también como conectarias había una equivalencia en superficie. Para volumen tenemos una equivalencia de cuánto ocupa, por ejemplo, un litro de agua. Y si mal no recuerdo son 10 decímetros cúbicos. Ahora lo confirmo. Puede haber un problema que les pregunte cuánta agua necesitamos para llenar una pileta. Bueno, y ustedes tienen la equivalencia con los decímetros cúbicos y los litros de agua. Entonces, si ustedes necesitan saber cuánta agua necesitan para llenar cierto recipiente, ya sea un tanque, una pileta, lo que fuera, una pecera, primero necesitan calcular el volumen de la pecera y al volumen que ustedes obtengan, convertirlo a decímetro cúbico, ¿no? Una vez que lo tienen en decímetro cúbico, ya tienen la equivalencia con los litros de agua. Esa es la clave. ¿Sí? Ujú. Entonces, déjenme confirmar por las dudas esto. Litro. Sí, un litro es un decímetro cúbico, no 10. Puse 10, ¿no? Sí. Ya sabía que podía estar pifiando. Ahí va. Un litro de agua es un decímetro cúbico, ¿sí? Eso lo tenían en la página 104, cuando ya les empiezo a hablar de unidades de volumen y capacidad. ¿Sí? Eh, bueno, tienen ejemplos justo donde se habla de los bidones. Más abajo en la actividad 12, justo en la página 105,
les hablan del volumen de un bidón y cuántos litros de agua, o con cuántos litros de agua se puede llenar. Vamos a hacer esa pregunta y con eso concluimos, ¿les parece? Este era el enunciado. Les dicen que el volumen de un bidón es de 7500 centímetros cúbicos. ¿Y con cuántos litros de agua se puede llenar ese bidón? Es la pregunta. ¿Cómo harían para saber? Ustedes saben que un litro de agua ocupa un decímetro Un cúbico. decímetro cúbico. Y pero ahí tienen 7500 centímetros cúbicos. ¿Cómo hacemos esto? Y habría que pasarlo a decímetro. La unidad el volumen que nos dan, ¿no? Sí, ¿Y cómo hacemos? ¿Estamos yendo de unidad más pequeña a una más grande o al revés? Estamos pasando de centímetro a decímetro. Vamos a ver la tabla. De centímetro a decímetro. Estamos yendo de más pequeña a más grande. sí, Más pequeña a más grande había que... dividir. Más pequeña, más grande, por las dudas miro. Más pequeña, más grande, dividimos. Muy bien. Entonces divido. Estoy en unidades de qué? De volumen, ¿no? Sí. Entonces tengo que dividir por qué número. Eh, eh, ay, En volumen pegábamos saltitos de a cuánto. Tenemos saltitos de de a a mil. cuánto. De a 1000. Entonces hay que Ujú, dividir por 1000. ujú. Entonces es eso lo que hay que reconocer. De más pequeño a más grande. ¿Y qué tipo de unidad? ¿Sí? Sí. Eso es todo lo que necesitábamos. Y también recuperar la equivalencia esta de acá, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que hacer 7500. Por favor, hágalo con la calculadora. Dividido 1000. Una vez, ¿no? Porque estaba justo pegado el centímetro con el decímetro. Pegamos un saltito. 7,5. Entonces tenemos 7,5 que pasamos de centímetro a decímetro, ¿no? Entonces tenemos que Sí. 7000. Lo tenemos acá. Esto va a ser igual a 7,5 decímetros cúbicos. Bueno, pero sabemos que un litro de agua ocupa un decímetro cúbico. Y si tenemos 7,5 decímetros cúbicos, ¿cuántos litros de agua entran ahí? Espera, Tenemos ¿cuántos que litros? pasar de acá a acá. Nosotros ya tenemos 7,5 decímetros. Bueno, sabemos que en cada decímetro entra un litro. En cada decímetro cúbico entra un litro. Y tenemos 7,5 de esos decímetros. ¿Cuántos litros de agua necesitamos? 75. Lo hago con un dibujito y vas a ver qué es lo que pasa. Imagínate que acá yo tengo un decímetro cúbico. Imagínate que yo esto lo tengo 7 veces, ¿no? 5, 6, 7. Y yo lo que digo es que en cada uno de estos entra un litro de agua, ¿no? Un Sí. litro, un litro, un litro, un litro, un litro, un litro, un litro. Bueno, ¿cuántos litros tengo acá? 7. 7. Pero acá yo tenía, no tengo 7, tengo 7,5. O sea que tengo la mitad de uno más. Y acá, si entraba en uno entero, un litro, ¿cuánto entra acá? La mitad, ¿no? La mitad. ¿Cuánto es? 0,5. 0,50. Ahí va. Entonces, en total, ¿cuánto tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltó uno, ¿no? Sí, me faltó uno. Sí. Acá está, estaba escondido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5 litros. No había que hacer más cuenta porque ya tenemos la equivalencia. ¿Sí? Con 7,5 litros. ¿Sí? Sí. No había más que hacer. Ustedes pueden ya cambiar la unidad. En vez de escribir decímetro cúbico, pueden poner litro. ¿Sí? Ujú. Fíjense que no cambió nada, ¿no? El 7,5 se quedó fijo.
Lo único que cambió fue la unidad de la que estábamos hablando. Uno puede hablar en litros o en decímetro cúbico. ¿Sí? Sí. Es solo eso. Entonces, un ejercicio así podría llegar a aparecer, otro de que tengan que calcular un área de una superficie, que tengan que convertir una unidad de un tipo a otra. Eh, Vieron que las cuentas que hay que hacer no son muy complicadas. Sé por ahí Guille que entró un poco tarde, le parece abrumador. Te invito, Guille, a ver el video cuando puedas en tu tiempo, así recuperás desde el principio. Eh, y cualquier duda o consulta, sepan que me pueden escribir incluso si no pueden asistir mañana, virtual. Me escriben al campus y yo les respondo, ¿sí? Eh, Bien. Sepan que cualquier duda que les surja me escriben y estoy. No Yo sé los si miércoles no puedo porque estoy trabajando, pero voy a volver a ver el video. el video de hoy recomiendo volver a Sí, verlo, sí, más sí, sí. tranquilo. Sé que fui quizás Sí. un poquito rápido, pero más o menos, ¿sí? Con todo lo que hicimos hoy ya tienen cubierta toda la última unidad. Sepan que hay unidades de peso que no cubrimos, por ejemplo, unidades de tiempo, pero Ujú. no van a soler aparecer. Quizá la de peso, ¿sí? Chusmen también Sí. las unidades de peso que tenemos la unidad gramo, ¿no? Tenemos Ujú. kilogramo. Bueno, tenemos una tabla similar, pero para las unidades de peso. El procedimiento es el mismo, ¿sí? Lo que no Bien. tenemos es gramo cuadrado, ¿no? No sé qué es un gramo cuadrado. No tenemos unidades de ese estilo para el peso. Pero bueno, eh, quizás aparezcan en algún otro contexto, pero no en el que nosotros trabajamos. Perfecto. Así que bueno, gente, Bueno, hoy concluimos. Eh, Como les digo, si no los veo mal, les deseo suerte. Escríbanme si quieren por el campus. a mí se debe mucho. Bueno. Les deseo suerte, no se abrumen, todavía tienen tiempo hasta el examen. Ujú. Aprovechen el tiempo que tienen, escriban, duda, consulta, por favor. Y bueno, cualquier cosa, ya saben, me Bueno, escriben. profe, muchas gracias. No hay de qué, gente, que anden Nos bien, vemos. Chaucito. que anden bien. Gracias, igualmente.